¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre de la mano de los mejores especialistas. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues bien, ya con el calorazo, el que ya va haciendo en Madrid, pero muy animado y con muchas ganas. Además, hoy tenemos invitado especial de los importantes. Andrei Trucmel, ¿cómo estás? Desde Value School. ¿Qué tal, Luis Fer? Muy bien. ¿Sí? Aquí con ganas, otro... Ya pasando calor, domingo ¿no? más, sí, bueno, con calor, pero también con... Pero tú, como no vienes ni con chaqueta ni con igual. corbata, llevas otro, ¿no? Otro ritmo. Más fresquito. Eso es. El que no se quita la corbata y la chaqueta nunca. Casi nunca. Casi nunca. Bueno, es verdad, es difícil verte sin corbata, pero alguna vez te he visto. A veces pasa, pero... Manuel Llamas. ¿Qué tal, hombre? Desde ¿Cómo la estás? trinchera, desde el Instituto Juan de Mariana, aquí te traemos los domingos por la tarde aquí a Tu Dinero Nunca Duerme. Es un gustazo, ¿verdad? Aquí estamos, un auténtico placer. Bueno, y tenemos hoy un invitado, les decía, de los importantes, de los que hay que coger lápiz y papel, de los que hay que atender muy mucho y con mucha atención, porque extraído directamente del equipo de inversores de Cobas Asset Management, Portfolio Manager, Vicente Martín Brojeras. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que estás aquí, ni espero que sea la última. Y con muchas ganas tenemos Domingo, Manolo, André y yo mismo de exprimir y que nos cuentes muchas de las cosas que estáis haciendo en Cobas, pero también que nos cuentes, con lo bien que lo haces, algunas de esas tesis en las que estás trabajando. Pero antes déjame, Vicente, que hagamos algunas recomendaciones. La primera de ellas es la recomendación que hacemos habitualmente de Santa Lucía. Si buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros, pues puedes confiar en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, con la solidez de un gran grupo y 20 años de experiencia en la gestión de activos. Si tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Y luego también tenemos que decirles que emprender siempre suena a algo grande y a veces da miedo porque uno piensa en lo que tiene que hacer y no sabe por dónde empezar, pero la verdad es que no tiene por qué ser así. Santander ha sacado una opción para quienes quieran dar el primer paso y también para los que ya tienen su propia empresa. Te dan una cuenta de negocios, una TPV y un servicio de gestoría con Legalitas, todo desde 0 euros, por lo que si tienes una idea rondándote la cabeza o una empresa que quieres llevar al siguiente nivel, en el enlace de Santander podrás encontrar lo que necesitas para seguir adelante en Santander, ya lo saben. Y más anuncios, más recomendaciones. Desde Value School, ¿qué tenéis? Pues Luis Fer, justo de aquí a una semana, bueno, el día 30, el lunes, se celebra el Summer Summit del 30 de junio al 4 de julio. Y bueno, pues justo de aquí a una semana, el domingo 29 es cuando cerramos las plazas, las inscripciones online, ¿no? Como ya comentamos, pues es un programa introductorio genial para la gente que se quiera empezar a formar en ahorro y en inversión a largo plazo. Tocamos, pues bueno, un poco desde los principios de la inversión en valor y de la escuela austríaca, pues un poco cómo se puede generar valor y proteger el patrimonio a largo plazo. También vemos más estrategias de inversión como la indexación o, bueno, conocimiento complementario como el Behavioral Finance, que al final creemos que es muy útil para los alumnos. Le metemos mucho cariño al programa porque lo hacemos desde los inicios de Value School y ahora pues un poco como con esa primicia de lo que estamos haciendo en los últimos años pueden disfrutar también de las clases en directo o grabadas online en nuestra plataforma en Value School, así que pueden acceder a valueschool.es o a nuestra sección de formación y ahí tienen toda la información del programa. Un programa extraordinario. Como también es extraordinario Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, 6ª edición. No es porque lo hagamos nosotros, pero de verdad que es el mejor curso para aprender a invertir en bolsa que hay ahora mismo en el mercado y el mejor precio. No hay producto más atractivo ahora mismo. Grandes profesores, grandes clases magistrales, 6 meses de formación, más de 100... ¿Cuántas horas de vídeo llevamos ya? 120 horas de vídeo. Sí, pues que justo ayer lo estuve mirando, ya me has pillado con la pregunta. No, porque yo creo que eran más. Es que yo creo que ya llevamos más horas. Sí, de formación sí. Son más, seguro. No, lo que es formación pura, porque luego además están pues, los alumnos que tienen los manuales, los ejercicios, los exámenes. Es decir, hay un trabajo que Las también clases de está Q&A. claro, porque nosotros queremos que los alumnos aprendan y tienen un trabajo en casa.
pero horas de vídeo, sumando además las clases de las anteriores ediciones que se les dan a los alumnos, bastantes más. Sí, es un programa muy completo, con esas 3 patas, siempre lo decimos, las clases grabadas en píldoras de esos 10-15 minutos, las clases de los expertos. Tenemos ya 40 clases de expertos, de algunos de los mejores expertos. Bueno, compañero de Vicente Martín Brojeras, Juan Huerta de Soto. Por ejemplo, 2 clases de Juan. 2 clases de Juan. 2 asignaturas de Juan Ramón Rayo. 2 asignaturas. Una clase magistral, no, 2 clases magistrales de Bastos. Del profesor Bastos, Milei, Javier Milei, Álvaro Guzmán de Lázaro, Iván Martín, Emerito Quintana, los amigos de Finicens hablando de gestión pasiva, renta fija, también con Rafa Valera. Es decir, tenemos un plantel de profesores de primerísimo nivel y a un precio muy competitivo. ¿Que cómo tienen ustedes que acceder? Pues muy fácil, entran en Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, pinchan, les lleva a la web del EWS Academy y ahí pueden hacerse con el curso. Y si además son suscriptores de la cuadrilla de Tu Dinero, Manuel Llamas, pues tienen un cupón de descuento encima. Todos son ventajas. La comunidad de este programa en la cuadrilla de Tu Dinero, pues ahí pueden disfrutar de ese cupón y además de contenido adicional, también cursos para invertir. Así que bueno, pues con eso es el complemento perfecto. No, el complemento perfecto y la guinda de este pastel la vamos a poner con un brindis de primer nivel. El brindis por nuestro invitado de hoy, por Vicente Martín Brojeras, a cargo de Marqués de Riscal. Ojo, Marqués de Riscal Reserva es uno de los buques insignia, por no decir el buque insignia de esta bodega, que fue elegida mejor viñedo del mundo en el certamen internacional World Best Vineyards 2024, que reconoce el compromiso de esta bodega con la cultura del vino y su impulso tras ser una de las pioneras en abrir sus puertas al público, conciliando tradición y modernidad a través de experiencias inolvidables. Y brindamos hoy con Marqués de Riscal Rioja Reserva 2021, que, como les decimos, es uno de los buques insignia de esta bodega. Un vino que nunca falla, un vino de... Este era el déjate de tonterías. Claro, exactamente. Sí, el además DDT. lo mantengo, que lo sigue siendo. Sí, porque todos sabemos que tu preferido es el XR, No, que es otro vinazo, pero ojo con este. Pero este es el Yo te digo, a mí me gusta más este que el XR. A mí me gusta más el XR, ahí podemos entrar a discutir, siendo que estando de acuerdo en que los dos nos gusta mucho, pero este es el vino, déjate de tonterías. Ahora, ¿cuántas veces vas? Si yo también, tú lo sabes que hablamos de vinos, vamos al supermercado y ves ahí uno que tiene una etiqueta rara, el otro que le han puesto ahí un logo ahí verde fosforito, el otro que te dice, no, una nueva no sé qué, y tú dices, si está muy bien, pero el día que tienes que cumplir, el día que tienes que realmente decir, no puede fallar nada, dices, déjate de tonterías para elegir vino, el que nunca falla. Marqués de Riscal Reserva, un vinazo, de verdad, extraordinario. Bueno, pues con estas recomendaciones y el brindis del programa, arrancamos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentadas en un lujoso estuche. Acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación de El Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ávaros. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 €, 170 para socios del Club Libertad Digital, en el 91 316 2242 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 2242. Bueno, pues ahora sí entramos en harina. Aquí en este programa, Vicente, sabes que la tradición manda y la tradición pasa por Value School y porque sea Andrei Trucmel quien haga la primera pregunta.
Pues muchas gracias por el turno de pregunta, Luis Fer. Buenas tardes, Vicente. Yo te quería comenzar preguntando, porque bueno, uno de los motivos de alegría que ha tenido Cobas en el último año y que también se mencionó en la última conferencia anual fue el desempeño de la cartera ibérica. En este caso, pues bueno, no me voy a centrar en el mercado portugués, sino datos del IBEX 35. Me parece que el año pasado se revalorizó cerca de un 15% aproximadamente, y en lo que llevamos de año, pues más o menos lleva ya un tiempo sobre el 20% aproximadamente. Entonces, dentro de pues bueno, esta revalorización que ha sufrido el mercado ibérico, ¿seguís encontrando oportunidades en empresas quizás más castigadas de la cuenta o que el mercado sigue sin entender bien, o está costando más que en los últimos años? Muy buenas tardes, André, gracias por la pregunta. No, la verdad es que estamos muy contentos con la evolución del fondo ibérico, porque el año pasado, como mencionabas, tuvimos una rentabilidad del 12% y este año hemos empezado bien, estamos rondando el 30%, ¿no? Entonces está muy bien para un fondo ibérico, que normalmente la gente no suele querer invertir en Iberia, sino que quiere invertir en algo que está fuera de Iberia. Iberia no son compañías que son de aquí, sino típicamente son compañías que cotizan en España, pero que tienen una presencia internacional importante, ¿no? Y respondiendo un poco a tu pregunta, pues sí que estamos encontrando oportunidades, y te diría que los cambios más importantes que hemos hecho, digamos, en los últimos meses, pues por ejemplo, uno que hemos hecho es durante los últimos meses sabéis que hemos tenido una caída importante del precio del petróleo, que empezamos el año con niveles de 70 y tantos y se ha ido pues a niveles de 60 hasta hace unos días, ¿no? Con lo cual, pues eso ha dado oportunidades, y por ejemplo me estoy refiriendo al caso concreto de Repsol, una compañía que conocemos bien, se fue a niveles de 10 euros, que si lo traduces un poco a números y te pones un escenario pues razonablemente conservador, con el precio del petróleo en torno a $60 y el margen de refino en torno a $4, pues estaría cotizando, cuando lo hemos comprado esta posición, que estaba a 10 euros la acción, pues a 4 veces flujo de caja, más o menos, 4 o 5 veces flujo de caja, ¿no? Entonces, era una compañía que no teníamos posición, o una posición muy pequeña, y de repente con estas caídas la hemos subido a un peso, pues creo recordar que del entorno del 7% en el fondo ibérico, ¿no? ¿Qué otras compañías hemos subido peso? Pues hemos subido en las farmacéuticas, algunas que lo han hecho mal, Grifols, que aquí hemos hablado otras veces, y Almiral, que es otra compañía que veníamos subiendo el peso, pues la hemos subido también hacia niveles del 7%, ¿no? Yo creo que esos son los cambios más importantes. Y también, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿es más fácil encontrar o no encontrar ahora valor? Pues lo voy a decir respondiendo un poco el potencial que tenemos en las carteras ibéricas, ¿no? La cartera ibérica tiene un potencial ahora mismo del entorno del 80-90%, y la internacional pues del 100-110%. Es decir, hay un poquito más de potencial en la cartera internacional, pero un 80-90% en Iberia, con el grado de conocimiento que tenemos de compañías que pues igual conocemos desde hace 15-20 años, la cercanía que tienes y la estrategia que están ejecutando y tal, pues nos sentimos muy cómodos. Con lo cual, pues yo creo que es un buen potencial para el fondo ibérico, ¿no? La conferencia anual de inversores es la cita clave que tenéis anualmente, donde, bueno, aparte de dar cuenta de los resultados del último año, el potencial de las carteras, etcétera, se abre una ronda de preguntas, de consultas a los partícipes, que es lo que ocupa buena parte de la conferencia. Por supuesto, como siempre decimos en este programa, ¿no? Fundamental conocer de cerca a las gestoras y conocer de cerca a los gestores, y no hay mejor forma que conocer a las gestoras y a los gestores que de la mano de las newsletters, las cartas trimestrales o semestrales, las entrevistas, los artículos y, por supuesto, las conferencias anuales. ¿Cuál ha sido el sentir? Y decir también que la conferencia está disponible para todos aquellos que quieran verla. Siempre es recomendable ver y visualizar todas las conferencias anuales de todas las gestoras en las que los partícipes tengan interés, o los inversores minoristas, en este caso las conferencias anuales de Cobas. Pero cada año hay un sentir diferente, porque normalmente es ahí cuando los partícipes muestran sus preocupaciones sobre, y además van cambiando, porque claro, cada año hay una sombra, un nubarrón en el horizonte, que es lo que centra la preocupación de los inversores. Cuéntanos un poco, Vicente, ¿cuáles han sido las principales preguntas
dudas, preocupaciones de los partícipes en esta conferencia? Pues nada, la verdad es que muy contentos de poder celebrar cada año esta conferencia de inversores, porque yo creo que es muy sano rendir cuentas ante nuestros inversores y tratar de explicar lo que hacemos en el día a día, que muchas veces pues no se entiende o no se conoce bien, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, tratar de responder a aquellas preguntas que puede haber, que típicamente suele ocurrir cuando las cosas van bien, como ahora pues digamos llevamos un poco de tendencia un poquito mejor, pues hay menos preguntas que otros años, ¿no? Y yo este año he notado esa tendencia de menor preocupación entre los inversores de, oye, esta compañía específica de que va muy mal y tal, y que siempre tal te va mal, dime qué está pasando porque no acabo de entender, ¿no? Y como quizá este último año o estos últimos años las principales posiciones son las que han ido, digamos, contribuyendo más a rentabilidad, me estoy refiriendo pues al caso de Golar o de Babcock en el sector de defensa, que luego si queréis comentamos, o alguna otra del sector de defensa, pues la gente lo ve con un poquito más de tranquilidad. Y yo diría que igual pues han ido centradas como preocupaciones por conocimiento de dudas del sector de defensa, de si es un buen momento o no un buen momento para invertir, y preocupaciones en el sector, como comentábamos antes, del petróleo, porque la primera parte del año el petróleo ha caído de forma significativa y nosotros tenemos un peso relevante en el sector de energía, ¿no? Yo creo que por ahí han ido las preocupaciones de los inversores y hicimos un poco una mención especial, hubo un capítulo específico tratando de explicar lo que nosotros tenemos dentro del sector de energía, que era una especie de crear una especie de compañía modelo dentro del sector petróleo de cómo sería, ¿no? Y por dar algunas características de esta compañía, pues sería una compañía en la que tendríamos aproximadamente como el 12-13% de la cartera y que básicamente produciría en torno a 600.000 barriles, con un break-even a nivel de flujo de caja de $40, $40-45, y cotizando en torno a 3-4 veces flujo de caja, ¿no? Yo creo que por ahí, y luego el otro tipo de preguntas es, sector de defensa, ¿es un buen momento para invertir o no? Dado que las rentabilidades en el sector de la defensa han sido muy buenas, si seguimos encontrando oportunidades o no, si alguna de las que tenemos estamos vendiendo o no. Un poco, yo creo que esas dos líneas de preguntas fueron las más importantes. O sea, que en este caso, a diferencia de otros años donde se ponía el acento en la inflación, en las turbulencias financieras a nivel internacional, los nubarrones sobre temas más macroeconómicos, en este caso se ha centrado más en sectores específicos, compañías específicas. Vicente, coméntanos un poco, porque además ahora está de plena actualidad. Hay guerra. Sí. Hay varias guerras, de hecho. Es curioso como Trump dijo que en 24 horas iba a acabar con todas. Traería la paz. Madre mía. En lugar de acabar con todas, pues se están iniciando nuevos conflictos. Estamos viviendo, de hecho, ahora en los últimos tiempos un conflicto directo entre Israel e Irán. Pero sí es cierto que ha habido un anuncio muy importante, especialmente en el ámbito europeo, de una fuerte inversión en sector defensa por parte de todos los países de la OTAN, pero especialmente en Europa. Se habla de incrementar no solo hasta el 2%, que era el objetivo base, sino hasta el 3, 4, incluso algunos hablan del 5% del PIB en sector defensa. Cuéntanos, ¿cuál es vuestra exposición al sector defensa? ¿Qué compañías tenéis? ¿Qué oportunidades veis? Sí, en el sector de defensa, la compañía core que teníamos en la cartera, que era una de las principales posiciones, es Babcock, que yo creo que bien conocida por vosotros, que la hemos explicado aquí yo creo que alguna vez, y que básicamente pues se dedicaba un poco al mantenimiento y gestión de fragatas, submarinos nucleares y a la preparación de los ejércitos, ¿no? Es una compañía que pesaba en nuestra cartera en torno al 4%, pero es verdad que a medida que ha ido evolucionando bien con las noticias, es decir, este año, por ejemplo, ha subido el entorno de un 100%, pues hemos ido reduciendo peso. Y ya pasado esto, pues básicamente hemos terminado por vender la posición, ¿no? Entonces, es una compañía que en los últimos 4 o 5 años creo que ha pasado de 2,5, que estaba hace 4 o 5 años, a 10, o sea, ha tenido un muy buen comportamiento y nos ha dado una muy buena rentabilidad, pero que a estos niveles el margen de seguridad se ha reducido. Entonces, bueno, pues básicamente hemos vendido esa posición y mantenemos una posición en una compañía pequeña que explicamos en la conferencia de inversores, muy interesante, que es Savio, no sé si la conocéis. Es una compañía de en torno de 500 millones de capitalización de mercado, que básicamente se dedica un 80% de los ingresos al sector espacio para la Agencia Espacial Europea. Lo que ellos hacen son los propulsores de los cohetes cuando se lanzan para el Ariane o el Vega, pero es que luego tiene una especie de negocio oculto dentro de la compañía que hace unos años era el 5% de los ingresos, hoy es el 20%, se dedica a defensa.
y básicamente lo que hacen son los motores de propulsión para los misiles. Misiles que se dedican para la defensa, que son utilizados, por ejemplo, en Israel, todo esto cúpula de hierro, o en Ucrania cuando te envían misiles, tú necesitas misiles tierra, aire o mar, aire que te defiendan contra otros misiles que te envían o contra drones, ¿no? Pues esta compañía se dedica a hacer esos motores de propulsión. Y ese pequeño nicho que estaba, digamos, desaparecido en la compañía, que hoy es ya como el 20% de los ingresos, lo probable, dado de que aquí hay una lista de espera de 3 o 4 años para que puedas, digamos, servir a tu cliente, es que se convierta en un 50% de la compañía o más durante los próximos años, ¿no? Si te haces unos números sencillos, y nosotros los pusimos, digamos, en una presentación hace unos días, pues básicamente es una compañía que vende 400, puede pasar a vender 700, 800 millones y que ganó 20, pero puede ganar 70, 80 millones. Y la transformación se produce por el sector de energía. Una parte oculta, un valor oculto que había ahí y que además un negocio que tiene más margen, porque como hay lista de espera, no hay gente que tenga capacidad productiva. Por ejemplo, a estos les contratan la Armada Americana o alguno de los gobiernos europeos. Pues claro, ellos tienen esa capacidad de hacer esos motores y les diferencia de terceros. Entonces, al final tienes una compañía de defensa que en nuestros números pues está cotizando a 6 o 7 veces. Es verdad que se tiene que normalizar todo este crecimiento, es decir, tú ahora estás contratando y luego vas a ejecutar esos años, pero 6 o 7 veces, digamos, flujo de caja en este sector con mucho viento a favor, pues bueno, nos parece que todavía es interesante y mantenemos una posición del entorno del 2% en el fondo internacional. Esa es la compañía Avio que tenéis ahora mismo, sí. Interesante. Sobre una cuestión que planteabas, que deslizabas en tu respuesta, decías que puede algunos oyentes, sobre todo los más nuevos, que puede que les sorprenda, porque has dicho, teníamos en el sector de la defensa una compañía como Babcock, era nuestra posición estrella en el sector, nos gustaba muchísimo, ha pasado de 2,5 a 10 euros, creo que has dicho, y la hemos vendido. Entonces, primera pregunta, explícale a los oyentes, sobre todo a los recién llegados, yo creo que los más clásicos de Tu Dinero ya saben por qué, pero un poco a esos nuevos oyentes, ¿por qué vendéis una compañía que lo ha hecho tan bien, que llama la atención? Y en segundo lugar, ¿cómo es ese proceso de rotación? ¿Cómo os planteáis entrar y salir en una compañía? ¿A partir de un límite vendéis todo? ¿Es una cuestión más paulatina? ¿Ese 100% habéis ido recogiendo poco a poco lo que ha ido generando? Digo 100% porque has dicho que este año había crecido un 100%, pero esa subida todavía más, de 2,5 a 10 que ha multiplicado por 4, ¿cómo vais recogiendo ese fruto de vuestro acierto pasado en vuestra tesis de inversión? Muy bien. La verdad que no es, normalmente nosotros no hacemos una venta total de la posición de un día para otro. Es un proceso gradual a medida que el mercado va reconociendo el valor de la compañía y por tanto el margen de seguridad se va reduciendo, pues nosotros vamos gradualmente reduciendo la exposición a esa compañía. Y eso siempre lo comparamos con el potencial que tenemos en la cartera. Es decir, oye, el resto de compañías. Si una compañía que tenemos en cartera y que lo está haciendo bien, pues por ejemplo tenía al principio, me lo invento, un 150% potencial, pero va pasando al 100%, 75, 50, a medida que va recogiendo esa parte de valor, nosotros vamos bajando el peso gradualmente. Y lo comparamos también con la cartera existente. Es decir, si encontramos oportunidades mucho mejores, con mayor potencial y menos riesgo, pues también podríamos acelerar la venta. Al final, la decisión de vender algo es si tengo algo mejor que lo que ya tengo. Y algo mejor quiere decir algo con mayor potencial y menos riesgo. Si vamos encontrando cosas con mayor potencial y menos riesgo, y también yo creo que hay que tener un poco la parte cualitativa de conocimiento y experiencia de esa compañía a lo largo del proceso, pues vas moviéndote, gradualmente reduciendo peso en una y aumentando pesos en otra. Esto es el caso concreto de Babcock, que es lo que hemos hecho un poco en esta situación. En cuanto a por qué venderla, bueno, pues básicamente se había reducido el margen de seguridad, ya empieza a cotizar a múltiplos. Ya sabéis que a nosotros nos gusta, nuestra cartera cotiza en torno a 7 veces flujo de caja. Babcock se había ido, creo recordar, en números de este año en torno a 15 veces ya. Es verdad que puede haber un potencial mayor dependiendo de lo que pase con los presupuestos
para los próximos años, pero ya pensamos que es mucho más difícil acertar eso de, oye, ¿qué va a pasar y cuánto se va a traducir de una potencial cartera para Babcock, que además no se beneficia muy directamente de los procesos de guerra, porque es más bien una compañía que presta servicios de logística, de mantenimiento y demás, pero que, bueno, pues se ha beneficiado como todas las del sector por este viento de cola, ¿no? Entonces, en este caso, pues se ha reducido margen de seguridad, múltiplos se ha ido ajustando hacia arriba, vendemos y rebalanceamos a otras cosas de la cartera que igual lo han hecho peor o que el potencial es mayor, ¿no? La bolsa norteamericana está en máximos. Europa, pese a los problemas que tiene, también está cotizando a múltiplos muy importantes. España, qué decir. Tenemos al IBEX 35 que sí, que esta última semana ha tenido ahí algún bache, pero sigue teniendo unas rentabilidades en lo que va de año envidiables, en el entorno del 20%. Es decir, parece que el mercado está un poco caro, está un poco hinchadito. Claro, si lo que necesitáis en Cobas es, como bien decías, mantener un poco el potencial de las carteras, y eso se consigue pues teniendo muy buenos titulares en la cartera, pero un banquillo importante para el momento en el que, como bien decías, ¿no? Babcock, oye, ya nos ha cumplido y tenemos oportunidades para comprar que nos van a dar un potencial de valorización mayor que el que ya nos está dando Babcock, por lo tanto cambiamos. ¿Cómo se consigue un buen banquillo en un entorno de precios tan altos? Bueno, pues lo que hay que hacer es buscar más. Y buscar más quiere decir más horas de trabajo, levantar más piedras y profundizar más en algunas de las que tienes, que puede haber alguna oportunidad que no es o alguna preocupación que no sabías y habría que matar la compañía, habría que sacarla, ¿no? Entonces, al final yo creo que cuando todo sube, y es verdad que luego si quieres puntualizamos un poco, el mercado, ya lo venimos comentando estos años, hay un poco de bifurcación, ¿no? De algunas cosas muy caras y otras cosas un poquito más baratas. Nosotros podemos encontrar en estos mercados una cartera que cotice a 7 veces el flujo de caja, lo cual nos hace estar muy contentos y nos hace estar optimistas un poco del potencial de la cartera, ¿no? Pero es verdad que todo ha ido subiendo y un poquito, si hace unos meses encontrábamos cosas, no sé, por decir algo, con 200%, hoy en día es un poquito más difícil y tienes que buscar más. Y esto es más horas de trabajo y buscar estas nuevas ideas de la lista de la compra. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy mirando pues 3 o 4 nuevas compañías, cada una de un sector diferente, uno de agricultura, uno de bienes de equipo y uno de materiales de construcción, el Reino Unido y tal. Pues estás trabajando en esas nuevas ideas y vas construyendo el investment case, vas construyendo el modelo y viendo a ver si el potencial que te va saliendo da para poder competir con lo que tienes en la cartera. Entonces yo creo que al final eso es un tema de trabajar más y profundizar más y buscar cosas nuevas y levantar más piedras para ver si encuentras nuevas cosas que te ayuden, ¿no? Claro, porque es que Avio, dentro de lo que son las grandes compañías, una compañía que capitaliza, has dicho 500 millones. 500, sí. Es una empresa pequeña, de pequeña, mediana capitalización. ¿Es ahí donde estáis encontrando más oportunidades, en ese tamaño de empresa? Sí, ese debiera ser donde menos gente va a buscar y por tanto podría haber más oportunidades. Y es donde está nuestro core, ¿no? Pero eso no quita también que en algunas otras compañías igual grandes puede haber que en algún caso concreto donde la narrativa sea muy fuerte o muy positiva o muy negativa y de vez en cuando puedes encontrar, siendo un poco contrarian, algunas cosas si eres diferente y apuestas desde el punto de vista contrario. Pero digamos, no es lo habitual. La excepción marca la regla y algunas de estas compañías grandes que si queréis ahora comentamos surgen y hay oportunidades muy interesantes como el caso de CK Hutchinson, la compañía asiática que en algún momento si dimos alguna pincelada, pues es una compañía muy interesante. Por daros algún par de pinceladas, es una compañía familiar que cotiza en Hong Kong, pero tiene sus activos, digamos una compañía holding, a lo largo del mundo. 60% de sus activos son Europa, Reino Unido, Australia. ¿Y qué hace? Pues tiene varios negocios, ¿no? Tiene como 40% alrededor de negocios de infraestructuras, redes, es decir, redes de agua, redes eléctricas, transmisión, distribución de energía. Luego tiene un negocio de puertos que han anunciado su venta y lo anunciaron en marzo por 19 billion y la compañía cotizaba 19 billion ese día, 4 de marzo. O sea, que vendían por 19 billion el negocio de puertos, que es uno de los principales operados. O sea, por el valor de la cotización. Por el valor de la cotización, y esto es una compañía grande.
Luego tiene otros negocios como son una parte de retail, de distribución de productos de salud y belleza, Reino Unido, Alemania y China, Watson, droguerías, perfumerías y bellezas, como 15-20% de negocio. Y luego tiene un negocio de telecoms en Europa fundamentalmente, donde es en torno al 20%. Es decir, infraestructuras, puertos, retail y telecoms. Pues esta compañía recibió a principios de marzo una oferta por su negocio de puertos de 19 billion para ellos, que era la capitalización de mercado. Y la compañía no tiene mucha deuda. Es una compañía que tiene poca deuda, a pesar de tener un negocio de infraestructuras que soporta deuda, ¿no? Qué fuerte, qué joyas se encuentran. Es verdad que esta operación ahora se tiene que cerrar porque tienen que decidir los reguladores si aprueban o no. Ha habido un poco ruido de si podría haber algún regulador o todo el tema geopolítico, China y demás, si lo podrían aprobar. Nosotros creemos que que tendría el sentido que lo aprueben, pero que si saliese la operación, pues es una compañía muy infravalorada, ¿no? Incluso aunque no salga, sí. Me refiero que si la operación se plantea es porque hay gente en el mercado que cree que su negocio de puertos vale 19 billions, con lo cual a la hora de valorar la compañía, pues puedes pensar, casi me estoy llevando gratis todo lo demás. ¿Cuál es el truco ahí? Alguien que está de fuera estará pensando pues que los otros 3 negocios están en pérdidas, tienen una deuda descomunal que has dicho que no. ¿Cómo puede ser que algo tan evidente, de tan evidente desproporción entre el precio de cotización y el precio real, esté ahí disponible? Pues esa es una buena pregunta y nos la hacemos nosotros también todos los días. Y bueno, encontramos respuestas parciales, ¿no? Porque deuda, la compañía tiene como 1,5 veces deuda para un negocio que tiene negocios de infraestructuras, puertos, telecomunicaciones y tal. O sea, no. Pérdidas, ¿no? Es una compañía que está cotizando en marzo estaba a 6 veces beneficios, ahora con una subida debe estar a 7 o 8 veces beneficios, es decir, no cambia, ¿no? ¿Que es un holding? Sí, los holding cotizan con un descuento, pero es que esto está cotizando descuentos de, no sé, o sea, se te hacen los números 60-70%, o sea que es exagerado. Preguntas de, oye, ¿y qué va a hacer la familia si recibe este dinero? ¿Cómo va a cerrar este gap de valoración? Si no lo va a distribuir a los dividendos o va a haber un riesgo de reinversión y lo va a invertir en otras cosas. Pero claro, el mercado está pensando, no sé, en un escenario casi, o sea, muy complicado, ¿no? Que sea creíble, ¿no? Entonces, lo lógico sería que si hacen la desinversión, pues den un dividendo o unas recompraciones y una parte también igual reinviertan en alguno de los negocios, ¿no? También se está hablando de que puede haber un spin-off del negocio de telecomunicaciones en Europa para visualizar el valor, porque algunas de las divisiones ya por sí solas están cotizando y ha habido un spin-off. Y ya puedes hacer la suma de parte de los negocios que cotizan, ¿no? Con lo cual, nosotros repasamos todo. Bueno, pues hay una compañía que cotiza en Hong Kong, que tiene algunos orígenes, digamos, en Asia, ¿no? Pero los activos es que están fundamentalmente en Europa o en Canadá o en Australia, o sea, vemos un gap de valoración tremendo y nos cuesta entenderlo. Por eso, con las caídas que tuvo esta compañía, ha caído hasta el final del año pasado, en los últimos 5 cayó un 50 o 60%. Pues subimos la posición y ahora es una de las principales posiciones, creo que es como el 4% de nuestro fondo internacional. Fíjate. En el sector comentabas antes, Vicente, bueno, que estáis aprovechando las caídas que se están produciendo en el petróleo para precisamente reforzar posiciones que tienen exposición al crudo. Explícanos un poco cuál es la tesis de inversión, porque seguís manteniendo un peso importante de las carteras. Has comentado el caso de Repsol, pero entiendo que también a nivel internacional Golar sigue siendo una posición muy importante. Y a nivel un poco escenario un poco más amplio, ¿consideráis por lo tanto que hay recorrido al alza del precio del petróleo? ¿Esta caída se trata de una caída coyuntural, no estructural? Sí. Bueno, nosotros en los modelos, respondiendo lo último, ¿cuál es el precio del petróleo? Pues nosotros usamos en los modelos $60. Y creo que es razonable y si acaso es conservador, ¿no? Porque al final el precio un poco en el mercado está determinado por el coste marginal de la última parte de producción, ¿no? Si ves la última parte de producción, que puede ser el Shell americano o el crudo pesado canadiense, pues ves los rangos donde está ese coste marginal, pues dependiendo de donde mires, pues la gente habla entre 65 o 70, ¿no? De ese orden de magnitud, ¿no? Entonces, bueno, estamos, digamos, nosotros un poco por debajo del coste marginal del último país productor relevante, ¿no?
con lo cual desde ese punto de vista nos sentimos cómodos, ¿no? Que es como nos gusta hacer los números, tratar de poner un escenario conservador y si salen los números, pues invertimos. Claro, con ese precio la pregunta es a qué múltiplos cotizan y decía antes un poco, nuestra compañía modelo cotiza a 3 veces flujo de caja, es decir, no hay que pedir mucho a esta compañía cotizando a 3 veces flujo de caja, pues oye, en 3 años probablemente pague la capitalización de mercado y si tiene algo de deuda, que en nuestro caso creo que es una deuda EBITDA, pues igual son 4 años. Bueno, pues de ese orden de magnitud, ¿no? Entonces nos sentimos razonablemente cómodos de que la demanda de petróleo va a seguir creciendo para los próximos años. No tenemos la bola de cristal hasta cuándo va a seguir creciendo ni cuál va a ser el precio del petróleo del próximo año, no lo sabemos, pero usando, digamos, hipótesis, yo diría que razonables y si tiene que pecar de algo del lado conservador, nos salen oportunidades muy atractivas. Entonces, cuando ha habido caídas como las que hemos visto en aquellas compañías que han caído más y que nos sentimos más cómodos, dado de que tienen un punto de break-even más bajo desde el punto de vista de generación de flujo de caja, que tienen un balance mejor y que tienen un management que nos sentimos más cómodos, pues hemos aprovechado y hemos aumentado la exposición a este tipo de compañías. En este caso, por lo tanto, no se trata tanto de incorporar nuevas compañías a la cartera, sino dentro de las compañías que ya tenéis y que conocéis en profundidad, porque lleváis invertidos muchos años, pues aprovechar las caídas para comprar más. Fundamentalmente es lo que hemos hecho. Vicente, comentabas antes, un poco de pasada, ¿no? Almirall, Grifols, empresas del sector salud y farma. Y recuerdo durante la conferencia que sí que hubo unas cuantas preguntas relativas a este tipo de empresas. ¿Nos puedes comentar un poco la posición de la cartera, tanto la de internacional como la ibérica de Cobas en este sector? Y también te quería preguntar, porque dentro de esas preguntas que hubo de la conferencia, comentaste algunos de los problemas que plantean este tipo de empresas a la hora de valorarlas, ¿no? Como puede ser, pues bueno, los ajustes contables que se suelen hacer siempre, tienen también muchos activos intangibles y al final es un sector que, bueno, que ha habido también muchas, digámoslo así, modas en todo esto con biotech y demás que puede estar relacionado con el sector farma. Así que cuéntanos un poco también cómo intentáis evitar los errores de inversión en este tipo de empresas. Sí, bueno, los errores intentamos pues tratar de ser conservadores en las estimaciones y cuando nos salta, digamos, un red flag en alguna cosa, tratar de profundizar y verlo. ¿Esto a nivel de ejecución estratégica del equipo directivo? Algo del equipo directivo, muchas veces, si tenemos dudas, pues digamos, tratamos de hablar con algún experto un poco que haya trabajado en la compañía y que nos pueda dar alguna referencia de esa compañía y de esa gestión que han venido haciendo. Si es que vienen haciendo, digamos, algunos ajustes contables, pues bueno, pues esto genera duda, ¿no? De si es por ejemplo, un EBITDA ajustado o no ajustado. Pues si tenemos duda, ponemos el EBITDA sin los ajustes porque nos vamos a cubrir, ¿no? Y yo creo que eso es la forma de evitar esos riesgos potenciales. Y si vemos algo que no nos gusta, pues igual lo que tenemos que hacer es vender la posición y matarla y a otra cosa, que hay muchas oportunidades, ¿no? Eso es un poco. Y al final, ¿cómo gestionas eso? Pues estar bien preparado es ver los escenarios malos. Para eso, estar bien preparado, tienes que haberte visto todos los escenarios malos, todas las preocupaciones del mercado y trabajarlas. Y trabajar esos puntos negativos para ver si estás de acuerdo con ellos o no. Y ya puedan ser escenarios de productos nuevos, de lanzamiento de productos, de competencia, de lo que pueda ser, ¿no? Y entonces, pues escenarios, probabilidades y jugar con eso y ver si realmente un escenario conservador pues ves un buen potencial que te hace sentir cómodo para invertir en esa compañía. En cuanto a exposición de la cartera ibérica, lo decía antes, hemos aumentado en Almirall y en Grifols y en la cartera internacional, bueno, pues mantenemos la exposición que teníamos, básicamente en Teva, que el año pasado lo hizo muy bien, básicamente dobló, pero este comienzo de año pues dieron un guidance un poquito más flojo, cayó un 40%. Pues ¿qué hemos hecho? Revisar la tesis, ver a ver si lo que dice la compañía es lo que tenemos en el modelo y cómo puede evolucionar los próximos años y contrastar opiniones. Y una vez que hemos revisado la tesis, volvemos a decidir. Y decidimos que la caída no estaba justificada y volvimos a aumentar el peso en caso concreto de Teva. Alguna otra en Bayer, que aunque no es farmacéutica, es más agricultura y tal, pues nosotros lo que hicimos el año pasado con las caídas, aumentar exposición en Bayer y subirla pues hasta casi un 3%, ¿no? Y luego en cuanto a las compañías ibéricas me preguntabas un poco por Almirall, que no he contado un poco la tesis y la conté en el encuentro con inversores. Es básicamente una compañía que tiene unas previsiones de crecimiento de doble dígito para los próximos años, de aquí hasta 2030, y básicamente porque tiene un lanzamiento de nuevos productos en dermatología médica, especialmente en dermatitis atópica, que es un nuevo mercado,
donde se están desarrollando terapias innovadoras. Y ese nuevo producto pues, puede vender 400, 500 millones para una compañía que vendía 800 millones, ¿no? Entonces puede transformar la tesis de la compañía. Y nosotros, después de ver un poco el mercado, pues hemos visto cuál es el competidor que lanzó el primer producto innovador para dermatitis atópica. Y es Sanofi, un producto que se llama Dupixent, que vende 15 billones a nivel mundial. En Europa vende 2 billones, quizá la pregunta es cuánto es dermatitis atópica, nosotros estimamos que es como el 60%, o sea, en torno a 1.200 millones, y lo ha crecido en los últimos años. Es un mercado en crecimiento porque no hay terapias innovadoras y los pacientes necesitan mejores terapias para controlar la enfermedad desde el punto de vista de eficacia y de seguridad. Y Almiral tiene un producto muy bueno, con una eficacia comparable al producto de Sanofi y con un perfil de seguridad, yo diría igual también de bueno. La desventaja es que sale después, pero que hay un mercado por desarrollar. Por daros un ejemplo cómo funcionan este tipo de mercados, dermatitis atópica se han desarrollado las terapias innovadoras ahora. Pero, por ejemplo, la psoriasis, que es el otro mercado en el que ellos están, hace 15 años había un mercado con 3 jugadores que vendían más de 1 billón. 10-15 años después el mercado es casi 30 billones y hay 8 jugadores que venden más de 1 billón a nivel mundial. Es decir, el desarrollo de las terapias innovadoras permite desarrollar el mercado porque hay una necesidad de desarrollo de nuevos productos. Y este es el hueco en el que ve Almiral y entra a jugar, ¿no? Entonces, pues tiene un perfil de crecimiento transformacional para los próximos años y nosotros cuando hemos ido comprando ha sido cuando había algunos problemas durante estos años atrás, porque lo que veíamos es que este perfil de crecimiento no estaba reflejado. O sea, lo que estábamos pagando es el negocio base, que cotizaba múltiplos de 13, 14 veces beneficios. Pero este perfil de crecimiento no lo daban gratis. Y una compañía de crecimiento que nos gusta, pero cuando no hay que pagar ese crecimiento. Y esto es un poco la tesis en resumido de Almiral. Hay una cuestión o una duda que me surge a raíz de la explicación de la tesis que comentas, Vicente. Bueno, me parece especialmente complicado el ámbito de la farmacología, al igual que el ámbito de la banca, que es especialmente también complicado, porque hay una cuestión regulatoria a tener muy en cuenta. Es decir, ¿cuándo dices tú, bueno, a ver, ¿cuándo es el momento dentro de una farmacéutica, cuándo es el momento óptimo a la hora de invertir? Porque los procesos de investigación, de innovación en el ámbito farma, estamos hablando de muchos años, de muchas pruebas, de pasar distintas fases dentro de la aprobación del medicamento hasta que finalmente sale al mercado, donde todo se puede torcer en el último segundo, donde depende en última instancia del visto bueno de las autoridades. Claro, pero lógicamente si esperas a que el producto ya esté en el mercado, digamos que el valor ya está prácticamente descontado. Pero si te arriesgas a invertir en medio del proceso, tampoco hay garantías. Explícanos un poco si es... Sí, es muy interesante porque en las farmas y en las biotecnológicas hay 2 tipos de riesgos. Uno, riesgo de que ocurra o no, es decir, que aciertes con el desarrollo de la molécula y te salga bien, y en función de, en la fase de desarrollo clínico que esté el producto, se le aplica una probabilidad. O sea, típicamente en la fase 3, pues es una probabilidad del 70%, 60-70%, cuando ya tienes bien la fase 3, igual 80 o 90, dependiendo también de las categorías, pero igual fase 2 es 40-50 y fase 1 es pues 20 o 30. Entonces nosotros al final esto es un juego de probabilidades, ¿no? Y luego una vez que terminas esas fases, luego está el riesgo de ejecución, porque claro, o sea, luego ya tienes el producto, pero hay que lanzarlo y hay que alcanzar ese objetivo de ventas que hablábamos antes en el caso de Almiral de 500 millones, ¿no? Tienes que tener éxito a la hora de venderlo. Exacto, ¿verdad? Entonces tienes que contrastar. En este caso nosotros un poco lo que hacemos para contrastar es pues que es un producto que es muy similar al de Sanofi, mecanismo de acción, digamos, casi parecido, que a diferencia de Sanofi, en vez de ser una vez, digamos, cada semana, pues es cada 2 semanas o puede ser cada 3 semanas, tiene un poquito menos de efectos secundarios, menos conjuntivitis, esto también ayuda, y viendo un poco la opinión de expertos, lógicamente, pues es que todos daban una opinión positiva, ¿no? Entonces eso es, digamos, una vez que ya lo han aprobado los reguladores, nos daba el confort de entrar y tal. Si fuese solo el juego de probabilidades, a nosotros nos cuesta más, porque es mucho más difícil ese juego de probabilidades de carteras de productos y tal. Yo creo que para jugar eso probablemente deberías tener una cartera de compañías de biotecnología diversificada que te permita jugar con las probabilidades de unas y de otras y se puedan compensar. Pero al final es como todo. El conocimiento que tengas profundo de esos productos, de ese equipo gestor, de ese desarrollo, de ese mecanismo de acción que están usando, y luego un poco las probabilidades que le aplicas. No hay... A mí, en esta pregunta y en la anterior,
has hecho algún apunte sobre, ¿cómo decir?, la certeza o la fiabilidad de las cuentas, cómo lo comprobáis. Decías antes, claro, a veces tienes el EBITDA, pero tienes el EBITDA también ajustado, que además ahora les encanta a las compañías ahora de ajustes. Y siempre los ajustes siempre les benefician. Yo todavía no he visto un ajuste para que salgan peor las cuentas, ¿no? Y claro, ahí los inversores tenéis que decir cómo de justificado está ese ajuste, cómo de cierto es esto de que no, pero cuando normalicemos o esto ha sido extraordinario, y luego los extraordinarios se van sucediendo en los años. Y en ese sentido también puede que algún oyente más le haya llamado la atención que has hablado mucho de flujo de caja en vez de beneficios, que no es lo mismo, flujo de caja que beneficios. Entonces, un poco por ahí, si puedes explicar también a esos oyentes nuevos por qué os fijáis más en flujo de caja que en beneficios, si es que lo hacéis, y cuál es la forma en la que quitáis un poco el ruido que las compañías suelen introducir, un poco la niebla que muchas veces les gusta introducir en los beneficios, para decir, oye, esto es lo que realmente está haciendo la compañía con su negocio cada año. Sí. Nosotros un poco lo que tratamos de hacer es normalizar y siempre concentrarnos en el flujo de caja, porque realmente el dinero que gana una compañía, al final el valor de una compañía es el valor descontado de los flujos de caja de aquí al infinito. Eso luego lo puedes simplificar a través de un múltiplo que le aplicas a un flujo de caja normalizado. Entonces nosotros el esfuerzo lo centramos en el flujo de caja y en limpiar de ese flujo de caja aquellas cosas que no son recurrentes. Y muchas veces puede ocurrir lo que tú dices, que tengas dudas, porque la compañía te reporta una serie de ajustes y dices, oye, ¿estos los tengo que quitar o no los tengo que quitar? Entonces nosotros lo primero que hacemos es tratar de mirar la historia. Es decir, esta compañía ha reportado un poco, digamos, de forma recurrente estos ajustes y los tiene constantemente o no. Si los tiene, pues oye, ya igual no le doy el beneficio de la duda. Dos, si tenemos dudas, pues lógicamente les preguntamos a ellos. Es decir, oye, esto es un one-off que de repente has tenido aquí una pequeña reestructuración o una amortización de algún activo intangible y tal que de repente has amortizado, o hay alguna otra cosa, y en función también de la transparencia y la información que nos den nos ayuda a pensar, pero siempre yo creo que como punto de partida el objetivo es tratar de ser conservador, ante la duda ser conservador, y hacemos tantos ajustes como sean necesarios, no solo de pérdidas de ganancias sino de flujo de caja o de balance. Vicente, has mencionado en 2 ocasiones una compañía que tenéis en cartera que es Grifols. Y al principio, cuando te referías a las preguntas en la conferencia de inversores, decías que bueno, que en otras ocasiones preguntaban mucho por alguna compañía especialmente castigada. Si ha habido una compañía de las que tenéis en cartera que ha ocupado titulares de todos los colores en los últimos tiempos, esa ha sido Grifols, con una narrativa en contra muy vehemente, muy fuerte. Bueno, habría que decir que ha sido un reto, yo creo que quizá uno de los mayores retos, al menos desde fuera, que podéis haber tenido en esa cartera. No me resisto a preguntarte, ¿cómo habéis mantenido esa convicción con la fuerte narrativa en contra que tenía Grifols? Sí, gracias por la pregunta, porque además es una pregunta que nos hicieron también en la conferencia y que es una pregunta recurrente que tenemos, lógicamente. No es una compañía, digamos, fácil, ¿no?, de que va todo de cara. Entonces, cuando las cosas van mal, lo primero es haberse preparado bien, ¿no? Y en la medida que has hecho bien los deberes y que has profundizado en los escenarios negativos y has repasado, digamos, las preocupaciones que tiene el mercado, pues vas ganando un poquito de confort. No voy a decir que tienes un 100% de seguridad, porque aquí una vez que dices que estás 100% seguro, te la pegas, ¿no? Entonces, nosotros después de hacer el trabajo, de revisar la tesis, de darle una vuelta, volvimos a la situación inicial de que, oye, es una compañía que podemos seguir invirtiendo, que le vemos un buen potencial. Es verdad que hay algunas preocupaciones, pero también es verdad que hay muchas cosas que están pasando y están mejorando, y el mercado no está poniendo en precio. Y voy a citar algunas. Gobierno corporativo, ha habido un cambio de gobierno corporativo importante, mayoría de independientes. De hecho, apareció una OPA de Brookfield y el Consejo rechazó la OPA porque el precio no era suficientemente atractivo. Gobierno corporativo mejorado. Transparencia. Han hecho un día de inversores donde han dado toda la información posible. Esta semana, por ejemplo, o la semana pasada, vimos aquí en Madrid al consejero delegado, al director financiero de Grifols, y yo creo que es, si no es la primera vez, de las primeras veces que la compañía sale a ver inversores y a explicar un poco, digamos, el caso de inversión. Preocupaciones que más había, tema legal, de si, oye, las cuentas
pues bueno, ha habido 2 auditores, ha habido un regulador, han emitido deuda y hay gente con conocimiento que ha repasado. Tema de evolución del negocio. Es que en estos últimos años los ingresos, 2 o 3 últimos años, han crecido un 30 o 40%. El EBITDA igual. Y la acción ha caído un 30 o 40%. Entonces, bueno, hay que balancear lo positivo y lo negativo, ¿no? Cuando las cosas van mal también nos puede dar oportunidades. Pero también tenemos que repensar si estamos equivocados o no. Entonces, nuestro trabajo es constantemente, es decir, los puntos de preocupación, darles vuelta. Y vamos a ver si somos capaces de encontrar algo que nos mate la tesis o no, o nos reafirmamos. Y si mantenemos la tesis, a medida que hay debilidad, subimos el peso, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en el caso de Grifols, es uno de los ejemplos más evidentes de los últimos años de lo que comentábamos antes. Es decir, la acusación principal de Gotham hacia Grifols fue fundamentalmente que las cuentas no eran claras, que estaban mal, no sé si mal elaboradas, un poquito maquilladas, y que los beneficios de la compañía, o que más que los beneficios, probablemente que la situación financiera de la compañía por la deuda era mucho peor de la que ellos decían. Ahí, ¿vosotros cómo lo visteis? O sea, ¿vosotros habéis planteado dudas similares o creéis que es que no estaba no estábamos de acuerdo con lo que decía Gotham? De hecho, si tú seguías la compañía en detalle, en profundidad, podías extraer los números de los cálculos que ellos hacían. Ellos decían que la deuda era mucho más que lo que reportaba Grifols, y nosotros no estamos de acuerdo en eso. La deuda estaba reportada. Lo único que había que hacer era hacer un ajuste de minoritarios abajo, ¿no? Que nosotros hacemos cuando calculamos el flujo de caja. Hay que llegar hasta abajo y quitar los minoritarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hemos encontrado algo que cambie sustancialmente nuestra tesis? No. Y si lo hubiésemos encontrado y cambiar nuestra opinión, venderíamos, pero no ha sido el caso. Vicente Martín Brojeras, muchas gracias por aclararnos este último punto, por contarnos cómo fue esa conferencia de inversores y por explayarte, como lo has hecho, en algunas tesis que han sido especialmente interesantes. Aquí cada día disfrutamos más estas tesis de inversión y ha sido una delicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por compartir este rato. Esperamos verte muy prontito de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Fenomenal. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y rematamos con una cosita. Y para rematar el programa, qué mejor que hacerlo con ese crowdlending inmobiliario de Cibislend. Y nos acompaña el director de inversión en real estate de Cibislend, que es Alejandro Labori. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy te saludo en otra mesa y en otro programa, en Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa esencial para aprender a invertir. Y siempre decimos, ¿verdad? Aquel que quiere invertir en el negocio inmobiliario sin todos los riesgos y engorros que entraña la compra de una vivienda, reformarla, poner en alquiler, los riesgos que entraña esto, etcétera, tiene la posibilidad de exponerse a la rentabilidad ya no del negocio del alquiler, sino del de la promoción inmobiliaria. Exacto, desde 250 euros ofrecemos exposición al sector de la promoción inmobiliaria para hacer préstamos al promotor. Al final son préstamos con garantía hipotecaria, un plazo y un tipo fijo. Correcto. Plazo, tipo fijo. Estamos hablando además de rentabilidades de 2 dígitos, de más del 10%, sí, eso es. En plazos cortos, de entre 10 15 meses. Sí, eso es. Más o menos la media está entre el 10 y el 12% a más o menos 15 18 meses. Ahora viene la guinda del pastel, que encima tenemos detrás una garantía que está operando, que es la garantía hipotecaria. Aquí más de uno te iba a decir, ¿y dónde está el truco? Bueno, realmente no hay trucos, son las rentabilidades que ofrece el sector, que antes estaban más destinadas a inversores institucionales a partir pues, de 100.000 euros, a tickets muy elevados, y la realidad es que ahora simplemente se da acceso al pequeño inversor a este tipo de oportunidades. Correcto. ¿Y por qué un promotor inmobiliario acude a Cibislend para financiar algunas de las fases del proyecto, generalmente residencial, ¿no? Sí, donde estáis casi operando. todo residencial. ¿Por qué acudir a Cibislend con intereses de doble dígito en lugar de acudir a, pues, qué sé yo, a la financiación bancaria? Sí, al banco. A ver, al final el banco es mucho más barato, pero es un complemento. Nosotros al final somos un socio del promotor que entramos en etapas anteriores a las de la financiación tradicional bancaria y son proyectos que si no verían la luz. No es un tema de lo hago con el banco, lo hago con deuda alternativa, es que si no el proyecto no sale adelante. Entonces permitimos que se desbloqueen muchos proyectos. Claro, porque son fases en las que la financiación bancaria generalmente no opera. No, Exacto, pues por ejemplo a financiar suelo, financiar viviendas que son villas que se venden al final que el banco no entra. O sea, al final hay distintos tipos de operaciones que la financiación bancaria es demasiado poco maduro para que entre. Entonces allí entramos nosotros. Me quedan 2 cosas importantes que preguntarte. La primera,
aquí en este programa hemos dicho un montón de veces que ante anuncios que suenan tan bien, que siempre tenemos que tener nuestras, pues poner, digamos, remedio a cualquier duda. Y aquí tenemos una compañía, como es la vuestra, que ya lleva un track record de 8 años. 8 años y regulados por la CNMV. Y estáis regulados por CNMV, con lo cual contáis con todas las garantías. Y para terminar, Alejandro, aquella persona que nos ha escuchado y que quiere ver qué tipo de proyectos, pues estáis sacando generalmente uno a la semana. Sí, uno a la semana, más o menos. De hecho, hoy acabamos de financiar uno en Alicante y yo creo que esta misma tarde podremos lanzar el siguiente. Bueno, pues para todos aquellos que quieran enterarse de esos proyectos, contar con toda la información que manejáis vosotros a la hora de aprobarlos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues entrar en www.civislend.com y registrarse. O sea, no tiene ningún coste, te pedirá documentación, pues el DNI, dirección, etcétera, 4 datos, y eso te da acceso a poder analizar y ver las oportunidades que sacamos cada semana. Y entonces a partir de ahí, pues si te interesa alguna, pues recargas tu wallet y ya pues te pones una alarmita para invertir y ya está. Pero primero crearse la cuenta y subir la documentación. Por crearte la cuenta no necesitas meter dinero. No, eso es más tú adelante. Tú estudias y analizas el proyecto y dices, pues mira, aquí anuncian que la semana que viene van a abrir un proyecto en tal sitio de 1,5 millones, de 2 millones. Oye, pues me interesa, pues ¿a qué hora va a arrancar? Pues a esa hora te pones la alarma y dices, pues venga, 250 euros, o 1.000 euros, o 2.000, o lo que sea. Exacto. ¿Qué tasa de repetición tienen vuestros Pues clientes? la verdad que muy alta, de casi prácticamente el 70%. Es que muchas veces un inversor, ¿no?, empieza con poquito, 250 euros, y una vez que ve que esto funciona, nosotros hemos devuelto ya más de 50 millones de euros a los inversores, pues normalmente repite y se anima pues en más inversiones y en más capital. Bueno, pues queda dicho, una alternativa fantástica, www.civislend con v y terminado en d.com. Eso es. Para toda la información. Alejandro Laburi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego. Domingo Soriano, Manuel Llamas, Andrei Trucmel, gracias a los tres también por estar aquí una semana más. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí, por informarse con nosotros, por entretenerse con nosotros. Yo les dejo en las manos de la mejor programación de la radio española y les espero aquí el domingo que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, amigos, sean muy felices.